Buen día, en el presente vamos a desarrollar los complementos A3 y B3 de Cohen-Tanouchi de mecánica cuántica. En los presentes complementos se desarrolló una partícula en un potencial infinito, en un pozo de potencial infinito, y se estudió también la corriente de probabilidad. Mi grupo está conformado por Carol Fabiana Goyes, Cristian Santiago Muñoz y mi persona, Cristian Martínez Benavides. Comencemos hablando sobre una partícula en un pozo de potencial infinito. El pozo de potencial infinito es constante en el tiempo, por tanto es necesario utilizar la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. De la ecuación de Schrödinger se puede deducir que la energía estacionaria depende de un factor de n. Y note que este A hace referencia a que el pozo, los límites del pozo de potencial se encuentran en 0 y en A. La solución de la ecuación de Schrödinger, en este caso, corresponde a la que tenemos de este lado. Por definición, la probabilidad de medir un momento P comprendido en el intervalo P y delta P se tiene como esto. Cabe destacar que la densidad de probabilidad P es par. Por tanto, al hacer la integral y evaluarlo en menos infinito e infinito, el resultado va a ser 0. Esto me indica que el valor medio del momento es 0. Retomando nuevamente la función de onda, nosotros la necesitamos expresar en función del momento. Por tanto, aplicando transformaciones de Fourier, se tiene esta expresión de aquí. Los límites que se aplicó para la transformación de Fourier corresponden precisamente a los límites del pozo de potencial en 0 y en A. Si expresamos el seno en términos de los exponenciales, llegamos a esta relación. Ahora bien, intentemos factorizar lo siguiente. Si multiplicamos y dividimos por este término y entrando el exponencial dentro del corchete, factorizando a nuestra conveniencia para encontrar un seno que tenga este argumento y otro seno con este argumento, podemos llegar fácilmente a esta expresión. El menos 1 a la n se explica de este resultado que tenemos acá. La función f se las conoce como funciones de difracción, las cuales están centradas en el punto p menos esta fracción y p más esta fracción. La longitud de onda de las funciones de difracción vendrían siendo esta de aquí, y por tanto el número de onda lo sacamos de esta expresión. Ahora bien, con la finalidad de calcular la raíz cuadrática media, es necesario que calculemos el valor medio del momento cuadrado. Si recordamos que la función de onda dependiente de x antes de aplicar la transformada de Fourier, teníamos lo siguiente. Por tanto, al derivarlo y elevarlo al cuadrado, ya que está con el módulo al cuadrado, es claro que conseguimos el coseno y por la derivada del argumento tenemos esta expresión. Si recordamos que la densidad de probabilidad nos dio 0, porque esta función era par, la raíz cuadrática media nos queda simplemente
de la siguiente manera. Esto nos indica que el valor medio aumenta linealmente con n. Hagamos el ejercicio de graficar las funciones de difracción, la superposición de esta y la densidad de probabilidad P. Para n grandes se tiene que existe una aproximación, la cual se muestra a continuación. Esta aproximación es válida para n grandes porque este término tiende a 0. Así que si graficamos el estado fundamental de la partícula, es decir, para n igual a 1, y usamos un pozo de potencial de 3 unidades, se puede apreciar que las funciones de difracción están centradas en pi h barra sobre a, como se lo ve en esta parte, y si elevamos al cuadrado esta suma, uno obtiene la densidad de probabilidad asociada con una suma de medida de un momento de la partícula. Hagamos el ejercicio para el primer estado excitado de la partícula, es decir, para n igual a 2. Y usemos de nuevo un pozo de potencial de 3 unidades. Note que aquí las dos funciones evanescentes, las cuales son las líneas punteadas, tienen el mismo ancho y los máximos de las mismas están comprendidos en menos 2pi por h sobre a, como se muestra en esta imagen de aquí, en este esquema, y en más 2pi h sobre a. También cabe destacar que estas son funciones truncadas, entonces solamente en el caso del primer estado excitado hace una oscilación, y para el anterior caso hace media oscilación, ya que estamos trabajando con funciones sinusoidales. Veamos que la densidad de probabilidad en este caso tiene dos picos, los cuales también corresponden a 2pi h barra sobre a. Aquí la aproximación de forma punteada tiende a la densidad de probabilidad teórica, sin la aproximación, que es de color morado. Para ver la veracidad de la aproximación de n grandes, desarrollemos un ejemplo con un n grande, digamos 100. Aquí se puede apreciar que la densidad de probabilidad precisamente tiende a dos picos simétricos, los cuales se puede determinar que la anchura corresponde a 4pi por h barra sobre a, y están centradas precisamente en n veces pi h barra sobre a, como se observa en este esquema. Si trabajamos el caso de una partícula clásica, se sabe que el potencial dentro del pozo es igual a 0. Así que la energía estacionaria correspondería únicamente a la energía cinética. Y sabemos que la energía cinética de una partícula clásica simplemente es el momento cuadrado sobre 2 veces la masa. Por lo tanto, podemos igualar la energía estacionaria con la energía cinética, dándonos como resultado la expresión que tenemos aquí. Esta, al ser la energía cinética, estacionaria, sería esa expresión. Si despejamos el momento de esa igualdad, tendremos esa relación. Esta relación nos indica cuáles son los máximos que obtendremos en el momento, y la raíz cuadrática media nos define cuál es la separación de los picos que vamos a encontrar en la función. Vamos ahora a ver la evolución de la forma
de la función de onda de una partícula. Observamos anteriormente que cada uno de los estados, que era solución de la ecuación de Schrödinger, es un estado que me lleva a predicciones físicas independientes del tiempo. Si yo quiero llevar a una evolución temporal, necesito combinar varios estados, varios kets, para formar un nuevo ket, como lo miramos en esta parte de acá. El factor de 1 sobre raíz de 2 es un factor de normalización, asumiendo que φ1 y φ2 son estados normalizados. Ahora bien, cuando vamos a darle una dependencia temporal a nuestra función de onda, necesitamos multiplicarlo por un factor constante. A continuación miremos que ese factor constante es un factor que depende de la energía. Como lo observamos aquí, se multiplica el primer término con una energía 1 y el segundo término con una energía 2, que corresponden a estos valores de energía que se observan para N1 y N2 respectivamente. Si reemplazamos esos valores de energía en el ket de estado dependiente del tiempo, obtenemos este resultado. Sin embargo, nosotros podemos factorizar un término constante, que lo observamos aquí, para obtener en el segundo término esta relación de aquí, que corresponde a la primera frecuencia de Bohr, que calculando, reemplazando los valores de energía, se observa aquí. Cuando reemplazamos estos valores de energía, obtenemos un factor constante que se observa aquí. La función de onda es proporcional a este término de aquí, que es el que depende del tiempo. Vamos ahora a cómo es la variación de la forma del paquete de ondas. Recordemos que nuestra función de estado ahora es una superposición de dos estados, φ1 y φ2, esto con la finalidad de dar una variación temporal. Cuando nosotros calculamos la densidad de probabilidad, necesitamos evaluar la magnitud al cuadrado de nuestra función de estado. Y teniendo en cuenta que la función 1 y función 2 dependen de 1 sobre raíz de 2, cuando calcule la magnitud al cuadrado, quedará este término un medio. Ahora bien, esta función de aquí corresponde a la densidad de probabilidad para hallar la partícula con una energía E sub 1, y se muestra su gráfica aquí, en función de la posición. Igualmente, la función 2 es para hallarla con energía E2, y este término de φ1 por φ2 es un factor que me hace referencia a la interferencia, y este factor depende también del tiempo. Cuando nosotros graficamos la densidad de probabilidad en función de la posición, debemos evaluarlo en distintos tiempos, cada tiempo proporcional a este factor, pi sobre 2 omega 21, donde omega es la primera frecuencia de Bohr, como lo habíamos encontrado anteriormente. Aquí vemos cómo cambia para diferentes tiempos, va decreciendo la densidad de probabilidad y luego aumenta hacia el otro costado. Una vez llegó hasta el pico máximo, hace el proceso inverso y se devuelve, hasta llegar otra vez al pico. Para corroborar esto con un ejemplo, veamos en Scilab la siguiente simulación. Tomamos un tamaño del pozo de potencial de 3 unidades, para un tiempo específico t, que es proporcional, como se observa aquí, a pi sobre 2 omega. Tenemos en principio primero la densidad de probabilidad con una energía 1. Aquí vemos la densidad de probabilidad para hallar la partícula con un estado, con el primer estado excitado, una energía E sub 2, y aquí podemos observar el factor de interferencia, donde notamos que el 0 está en esta parte. Esta es la densidad de probabilidad total dependiente del tiempo para el tiempo que hemos elegido aquí. Y observamos que esta gráfica corresponde con lo que se mostró anteriormente. Ahora bien, vamos a ver también cómo evoluciona temporalmente nuestra densidad de probabilidad, con ayuda de la simulación hecha en GeoGebra. Observe que la onda hace un proceso, una oscilación entre un pico máximo y otro. Y estos picos máximos nunca llegan a tocar las paredes que corresponden a la barrera de potencial, que están en 0 y en 3 respectivamente. De modo que la onda, el paquete de ondas que llega a chocar con la pared de acá, como el potencial es tan grande en estos puntos, es infinito, eso genera o le da la energía suficiente para que la onda se devuelva. Y es por esta razón que el centro del paquete de ondas nunca llega a tocar las paredes del pozo de potencial. Entonces se hace necesario estudiar cómo es el movimiento del centro del paquete de ondas en función del tiempo. Para ello vamos a hacer un cambio de variable. Definimos x' como se observa aquí, de modo que los elementos de la diagonal de esta matriz sean 0, como podemos ver aquí.
A continuación vemos que para calcular los elementos de la diagonal de la matriz, nosotros debemos encerrar nuestro operador entre las dos funciones bases que sean iguales. Cuando nosotros resolvamos la integral, nos aparecen estas dos integrales de aquí, cuyo valor se calcula en esta parte. Como nos damos cuenta, estos valores son iguales y por lo tanto la diferencia va a ser 0. Con estos valores medios, entonces vamos a calcular el valor medio del operador teniendo en cuenta esta relación de aquí, la parte real de este producto. De modo que primero empecemos calculando el producto o los elementos de la diagonal de la matriz con φ1 y φ2. El cálculo se representa de este modo. Recordando el cambio de variable que hicimos para x', nosotros podemos reescribirlo como se observa a continuación. Teniendo en cuenta que φ1 y φ2 son operadores ortonormales, entonces este producto de aquí es 0 y nos queda calcular esta integral, que recordemos se realiza con la función de onda definida anteriormente, llegando al valor que se observa aquí. Cuando nosotros despejemos x del valor medio de x', recordando que el valor medio de x' se puede reescribir como el valor medio de x menos el valor medio de a medios, podemos despejar x para obtener esta relación de aquí. En esta parte vemos cómo se realiza el despeje trabajando con el valor medio de x' evaluado en los elementos de la diagonal con φ1 y φ2. Observamos que para x', estos elementos de la diagonal dan este término y cuando despejamos x de aquí, podemos obtener este término de acá, que corresponde, recordando la fórmula del valor medio, para x', podemos reemplazarlo y obtenemos este término. Observamos que la posición del valor medio no varía entre 0 y a. Varía entre un punto menor a como lo determina este pedazo que depende del tiempo. A continuación podemos ver cómo es la variación del centro del paquete de ondas en función del tiempo. Observemos que tiene el término coseno de omega t. Esto me dará una variación periódica. Además, note que el valor máximo que toma el coseno es 1 y el valor mínimo es 0. Reemplazando estos valores acá, nunca vamos a llegar a las posiciones de que el centro llega a 0 o a A. En la siguiente gráfica vemos una comparación entre el movimiento que haría una partícula clásica con el movimiento que hace una partícula cuántica. Observamos aquí que la partícula clásica viaja en una línea recta chocando con las paredes del pozo de potencial y la variación de la frecuencia de la partícula clásica es igual a la frecuencia que tiene la partícula cuántica. En el caso de una partícula cuántica, esta oscila entre un punto menor a la amplitud máxima, que sería a medios, y oscila respecto a este punto, que es el punto medio. A continuación veremos un ejemplo hecho en Scilab que corrobora lo visto en la gráfica anterior. Vemos un pozo de potencial de tamaño de 3 unidades y la masa correspondiente a aproximadamente la masa de un electrón. Si nosotros graficamos un tiempo hasta un t igual a 9 segundos, podemos observar que los puntos máximos y mínimos de la variación de la función de la posición del centro del paquete de ondas no llega a tocar el punto a igual a 3 o a igual a 0. Observamos aquí que el pico máximo es aproximadamente 2, mientras que el pico mínimo es aproximadamente 1, lo que corrobora lo visto anteriormente. Recordemos que el vector de estado del sistema es una superposición de dos estados estacionarios. Por esa razón, aquí tenemos E1 y E2. El valor medio de la energía se calcula mediante la siguiente fórmula que tenemos ya señalada. Teniendo en cuenta las probabilidades, observe que esta probabilidad es la misma debido a que si miramos en las siguientes gráficas, el área bajo la curva de las densidades de probabilidad es la misma en estas gráficas. Queremos demostrar si se cumple la relación de tiempo y energía.
Para eso, calculemos la raíz cuadrática media del hamiltoniano y la variación temporal que se relaciona con la frecuencia como se observa en esta fórmula. Esta relación sí se cumple. Lo podemos ver aquí abajo confirmado. Analicemos ahora cómo afecta la medición de la posición de la partícula. Consideremos que medimos esta posición en un tiempo cero, obteniendo un resultado de A medios. Queremos saber cuál es la probabilidad de obtener diferentes mediciones de energía si realizamos la medición inmediatamente antes de esta primera medida. Un argumento incorrecto es asumir que la partícula está en un eje subestado de X que corresponde al resultado medido. De modo que su posición se determina por el delta que vemos aquí. Con este autovalor, la probabilidad de determinar un valor de energía se calcula de la siguiente manera, donde delta es el autovalor y phi la función. Se encuentra la probabilidad de la ecuación, donde aquí la función está evaluada en A medios, teniendo en cuenta que la función es la que tenemos en este. Reemplazamos en la función. Con los siguientes resultados, note que la probabilidad es la misma para todos los valores de n impares, de modo que la probabilidad total tiende al infinito, siendo algo inválido. El error resulta en que después de la primera medida se debe tomar la norma de la función de onda. Sin embargo, esto no es posible porque es proporcional a la delta de Dirac y no es normalizable. De modo que debemos plantearnos con mayor precisión el problema considerando el error que arroja el instrumento después de una medición. Los autovalores del operador de posición estarían determinados en el rango que vemos aquí y la función de onda normalizada se define como la que tenemos aquí. Con esta función normalizada podemos nuevamente calcular la probabilidad de encontrar un valor de energía, el cual, como se observa, depende de n. Esto ya es algo más real, porque la probabilidad ya no tiende al infinito. Tenemos que para n par la probabilidad es 0. La gráfica que representa la probabilidad en función de n se muestra a continuación. Las barras verticales hacen referencia a los valores de n donde la probabilidad es distinta de 0. Y las líneas hacen referencia a la envolvente de esos puntos, notando que depende tanto del valor del ancho del pozo de potencial como del error de la medida. Ahora veremos el estudio de la corriente de probabilidad en algunos casos especiales. Para esto consideraremos una partícula localizada dentro de un potencial constante. Para encontrar la densidad de probabilidad que tiene esta partícula, aplicamos la siguiente ecuación, donde Cc hace referencia al complejo conjugado. Ahora bien, necesitamos encontrar la función de onda que describe la partícula. Consideremos el caso en una dimensión. Cuando la energía de la partícula es mayor al potencial de la ecuación de Schrödinger, se determina lo siguiente. Y la solución se muestra en esta ecuación. Ahora, reemplazando esto en la corriente de probabilidad, teniendo en cuenta que trabajamos en una dimensión, la ecuación para la densidad de corriente se transforma en la siguiente ecuación. Calculando cada término por aparte, podemos llegar a esta ecuación. Note que como el potencial constante, la solución de esta ecuación es la superposición de dos ondas planas con momentos P igual a más o menos h barra k. Ahora analizaremos el caso en que la energía de la partícula es menor que la del potencial. Para ello, observemos el documento. De la ecuación de Schrödinger, para un potencial constante independiente del tiempo, definiendo ρ como se muestra en la siguiente ecuación, se tiene que la solución a esta ecuación diferencial es de la siguiente forma. Para calcular la densidad de la corriente en una dimensión, tengamos en cuenta los siguientes términos, que se describen en este recuadro.
De modo que al desarrollar esta expresión podemos llegar a la densidad de corriente como se muestra a continuación. Note que la función en phi tiene como factor Euler a la ρx. Entre más grande sea x, el término crece exponencialmente o decrece exponencialmente. Esto es lo que se conoce como una onda evanescente. Veamos algunas aplicaciones a problemas con barrera de potencial. Si tenemos una región con un potencial constante V0 y una onda incidente en el medio 1, cuya ecuación de onda se muestra para el medio 1 como la que tenemos aquí y para el medio 2 como la siguiente, este es el caso en el que la energía de la partícula es mayor al potencial. El primer término del medio 1 corresponde a la onda incidente, el segundo a la onda reflejada. Los signos en los exponenciales determinan lo anterior y la función 2 hace referencia a la onda transmitida. De la ecuación de Schrödinger se logró obtener las soluciones generales. Para encontrar algo específico es necesario evaluar las condiciones de frontera. Esto significa que hay que calcular las razones entre las amplitudes de las ondas con respecto a una de las amplitudes de las ondas incidentes. Note que tenemos 4 incógnitas y solo disponemos de 3 ecuaciones. Para que esto sea soluble es necesario definir A2' igual a 0. Como vimos anteriormente en la región 1, la densidad de corriente de probabilidad se determina en esta ecuación. La primera amplitud es de la onda incidente y la segunda de la reflejada. En la región 2 solo tenemos la onda transmitida y la densidad de corriente en esta onda se observa aquí. A partir de estas densidades de corriente podemos encontrar los coeficientes de refracción y transmisión, dividiendo los términos correspondientes a la onda reflejada y transmitida entre el término correspondiente a la onda incidente, obteniendo estas dos relaciones que vemos aquí. Note que son las mismas que se obtuvieron en clase mediante otros métodos aplicados. Observamos que el resultado obtenido es 0, ya que como se mencionó anteriormente, B2 igual a 0. Recordemos en clase que a partir de las ecuaciones de onda de las partículas se establece que tiene una pequeña probabilidad de aparecer en una región prohibida como es el medio 2. Sin embargo, obtuvimos que la densidad de corriente en este medio es 0, como se muestra aquí. Esto se puede explicar teniendo en cuenta que la onda que incide dentro del medio 2 se regresa de modo que la onda total es 0. Esto ocasiona que la reflexión se tarde un tiempo en ocurrir. Habíamos observado que para el caso de la región unidimensional, la función de onda que traspasa a la región 2 no se puede analizar del todo. Esta desaparece, de modo que se hace necesario calcular cómo es el caso bidimensional de la reflexión del potencial. Para ello tengamos en cuenta lo siguiente. Vamos a analizar el caso de una partícula de masa m que se mueve en el plano XY, donde existe una región de potencial V sub 0 en x igual a 0. La energía potencial que se observa aquí en XY lo podemos separar en dos regiones. Cuando x es menor que 0, la energía potencial vale 0. Y cuando x es mayor que 0, la energía potencial vale V sub 0. Notemos que esta energía potencial solo depende de la posición de x. Es un potencial independiente de y, o lo que es lo mismo decir que la potencial en y vale 0. Ahora bien, la energía potencial la podemos escribir como una suma de dos funciones, V1x y V1y, la cual, como hemos mencionado, corresponde a 0. Posteriormente, nosotros vamos a buscar una solución de la ecuación de valores propios del Hamiltoniano, donde vamos a obtener vectores propios que corresponden a los estados del sistema. Las funciones que representan estos vectores propios las podemos observar aquí, y se puede escribir como un producto de funciones linealmente independientes, una función phi en x y una función phi en y. Los autoket que representan a cada función deben entonces ser soluciones de la ecuación de autovalores para cada eje, para cada dimensión, obteniendo como autovalores los valores de energía E1 y E2, los cuales satisfacen que la suma de estas energías es la energía total de la partícula. Muy bien, cuando analizamos el caso en que
la energía del sistema es menor que la energía de la barrera de potencial, es decir, el caso en que la energía es menor que V sub 0, nosotros vamos a tener un caso de reflexión total, dado a que en la región 2 la función que me representa corresponde a una onda evanescente. Por lo tanto, vamos a tener una reflexión total. Ahora bien, tengamos en cuenta lo siguiente. La función φ1 de x y y se puede representar como un producto de dos funciones, como lo vimos anteriormente. Sin embargo, el potencial en y, al ser 0, genera que la función de onda φ en y corresponde al caso de una partícula libre, es decir, una onda plana. Por lo tanto, tenemos que φ y corresponde a un Euler a la i k y. Esta función de aquí se multiplica a la solución de la ecuación de Rödinger para el valor en x, obteniendo este resultado de aquí en la región 1. Los valores de kx y ky se obtienen también de la ecuación de Rödinger, que se determinan en esta parte, con las energías E1 y E2 respectivamente. En la región 2 tenemos un caso de onda evanescente. El factor de la onda evanescente le da este término de aquí. Notemos que entre más grande sea x, este término va a tender a 0. El factor ρx también se determina de la ecuación de Schrödinger y lo podemos observar en esta parte. Para simplificar los cálculos, vamos a definir la variable θ, como se muestra en esta parte, con θ definido entre 0 y pi medios. Ahora bien, vamos a definir una razón para relacionar la onda que está en la región 1 y en la región 2 mediante la interfaz en x igual a 0. Se ha mostrado anteriormente esta relación, y esta de aquí. Ahora bien, estos cálculos podemos simplificarlos teniendo en cuenta la definición de θ. Como se observa aquí, si nosotros factorizamos kx en el término que observamos aquí, podemos relacionar aquí la tangente de θ. Y si tenemos en cuenta funciones trigonométricas, que la tangente es seno sobre coseno, nosotros finalmente llegaremos a esta relación. Igualmente, cuando tenemos la fracción b sobre a, factorizando kx en estos términos, podemos llegar, como se muestra en sus cálculos, a esta relación. Estos de aquí los usaremos más adelante para poder simplificar algunos cálculos cuando determinemos las densidades de corriente. Muy bien, teniendo en cuenta las funciones φ1 y φ2, podemos reemplazarlos en la ecuación para encontrar la densidad de probabilidad de corriente, obteniendo estos resultados de aquí. Primero empecemos analizando la función en la región 1. Si nosotros expandimos la densidad de corriente, teniendo en cuenta el laplaciano, podemos reemplazar esto en 4 términos. 2 de ellos van a tener derivadas que dependen de x y los otros 2 van a tener derivadas que dependen de y. Estos más adelante me darán las formas de jx y jy. Ahora bien, si nosotros desarrollamos los términos que aparecen aquí, φ1 asterisco y las derivadas correspondientes, podemos multiplicarlos para obtener estos factores que se muestran aquí. Note que aquí aparecen los términos de las magnitudes de a y a', teniendo en cuenta que estos valores pueden ser números complejos. Cuando nosotros reemplacemos estos términos, primero en x con la densidad de probabilidad para x, podemos simplificar para obtener esto de aquí. Igualmente, cuando nosotros reemplazamos las dos funciones que dependen de y en la densidad de probabilidad para y, podemos simplificar como se muestra en esta parte, para finalmente llegar a la densidad de probabilidad para la región 1 en y. La densidad de probabilidad total en esta región será la suma de las densidades de probabilidades posteriores. Sin embargo, podemos usar las relaciones de a' sobre a y b' sobre a para simplificar estas ecuaciones. Tengamos en cuenta lo siguiente. La magnitud de a y de a' es la misma, ya que solo se diferencian por un factor de Euler. Cuando nosotros calculamos la magnitud al cuadrado de estos dos términos, vemos que da 0 y por lo tanto, reemplazando en esta ecuación de aquí, la densidad de probabilidad en x en la región 1 es 0.
Ahora miremos que la densidad de probabilidad total va a corresponder solamente a la probabilidad en Y. Nuevamente hacemos el cambio de variable de A y de A'. Cuando nosotros sigamos estos cálculos factorizando y elevando la magnitud, note esto que es la magnitud al cuadrado de este término, podemos llegar a esta relación. De modo que concluimos que la densidad de corriente total en la región 1 corresponde a solamente la densidad de corriente en Y se muestra en esta relación. De modo que concluimos que la densidad de corriente en la región 1 en X es 0. Y la densidad de corriente en la región 1 en Y corresponde a este término de acá, el cual lo podemos trabajar para obtener la densidad de corriente total en la región 1, la cual se muestra en esta parte. Ahora analicemos qué sucede con la onda que pasa a la región 2. Podemos observar aquí la función de onda que corresponde a una onda evanescente. Tenga en cuenta que la solución general de la ecuación de Schrödinger tiene dos términos, uno con Euler a la menos ρ y un término con B' y Euler a la ρx. Este término es 0 porque la función diverge si tenemos en cuenta que x tiende a infinito, de modo que solo sobrevive el término con Euler a la menos ρ. Nosotros, para calcular la corriente de probabilidad en esta región, necesitamos determinar unos factores, los cuales se muestran aquí, y también las derivadas que se muestran en esta parte de aquí. Si nosotros trabajamos el problema por partes, podemos multiplicar primero la primera parte de la densidad de corriente, que los pasos se muestran aquí para obtener este resultado, con la magnitud de la función al cuadrado. Y por otro lado hacemos esta multiplicación que también viene de la densidad de corriente, obteniendo este resultado que también depende de la magnitud de phi al cuadrado. Cuando nosotros sumamos estos dos términos, podemos operar de modo de obtener esta parte de aquí. Y nosotros podemos reemplazar finalmente en la densidad de corriente para la región 1, obteniendo este resultado. Tenga en cuenta que este resultado depende de la magnitud al cuadrado de B y un Euler a la ρx por x. Aquí note que esta densidad de corriente, que es la densidad de corriente total, solo tiene el factor K sub y. Esto indica que la densidad de corriente en la región 2 en X es 0 y la densidad de corriente en la región 2 en Y corresponde a la densidad de corriente total, como se miró también en la región 1. Si nosotros tenemos en cuenta el factor o la relación B sobre A, podemos despejar de aquí la magnitud de B al cuadrado, para poder reemplazarlo en este término y poder generalizar esto con una magnitud de A al cuadrado. De modo que, en conclusión, la densidad de corriente en la región 1 es 0 en X y en Y también. Y la densidad de corriente solo sobrevive en la región 1 y 2, solo la componente Y. Es decir, la densidad de corriente en forma de vector es paralela al eje Y. En la siguiente diapositiva podemos observar entonces cómo es la onda incidente y la onda reflejada. Primero empecemos analizando el medio 1. La onda incidente se muestra aquí y la onda reflejada se muestra aquí. En la región 1 es claro que las componentes en X se anulan mutuamente, mientras que las componentes en Y simplemente se suman. Este término de 2ky se observa en la región 1 en esta parte. Si nosotros factorizamos 2 del corchete cuadrado, tenemos un factor proporcional a 2 magnitud de A al cuadrado. Esto me hace referencia al término que aparece aquí. Ahora bien, también hay una cantidad de la onda que se desplaza hacia la región 2. Podemos ver aquí la onda incidente cómo atraviesa la región 2 y se devuelve por este lado. Notamos aquí también claramente que la densidad de corriente en X se anula mutuamente, ya que hay una onda que llega hasta acá y una onda que se devuelve, correspondiente a la onda evanescente. Sin embargo, la cantidad de la onda, que es paralela al eje Y, genera aquí un desplazamiento lateral de la reflexión de la onda.
vemos que la onda no choca y se refleja como pasaría en un caso clásico, sino que se desplaza, y también la reflexión tarda un tiempo tau, que es el tiempo que le toma a la onda evanescente transportarse en la región 2. Ahora bien, analicemos el término con el coseno. Este término hace referencia a las oscilaciones de la densidad de corriente respecto al eje X. Podemos notar en esta gráfica que hay una interferencia entre las ondas incidente y reflejada. Esta interferencia genera oscilaciones, que en la región 1 se nota como una oscilación periódica, mientras que cuando atraviesa la región 2 hay un decaimiento exponencial de la onda. Muchas gracias por su atención.